Muy bien, muchas gracias. Bueno, pues buenas tardes a todas las personas que nos acompañan el día de hoy. Este es el primer webinar del 2019 de la Red Mexicana de Jóvenes por la Biodiversidad. Mi nombre es Paola Díaz, soy coordinadora de capacitación virtual de Given México y les doy la bienvenida a este que será el primer webinar de varios que realizaremos mensualmente en torno a la biodiversidad, no solo en México, sino a nivel internacional. Bueno, el objetivo de la sesión del día de hoy es presentarles el trabajo de la Red Mexicana de Jóvenes por la Biodiversidad, Given México, principalmente presentar la misión, qué es lo que hemos hecho desde que se creó y en qué estaremos trabajando en este y el siguiente año. Así como dos presentaciones muy interesantes. La primera es sobre hallazgos relevantes de las evaluaciones de la Plataforma Intergubernamental Científico-Normativa sobre Diversidad Biológica y Servicio de los Ecosistemas, IPES, y la segunda en torno a la biodiversidad en México. Finalmente, cerraremos con una sesión de preguntas y respuestas que ustedes podrán realizar al equipo de Given México, así como a los ponentes invitados que les presentaremos más adelante. Y bueno, estas preguntas las podrán hacer por el chat o de igual manera si gustan hacerlas a través de sus micrófonos, también es bienvenido. Bueno, pues quisiéramos comenzar presentándoles qué es la Red Mexicana de Jóvenes por la Biodiversidad. La Red Mexicana de Jóvenes por la Biodiversidad es una red que forma parte de una plataforma internacional que es la Red Global de Jóvenes por la Biodiversidad, que está conformada por personas y organizaciones de jóvenes que trabajan con y para la biodiversidad. Entre sus compromisos se encuentran expresar las perspectivas y posiciones de las juventudes y defender los derechos de las generaciones futuras dentro del ámbito de la política de biodiversidad. De igual manera, impulsar el cambio social para detener la pérdida de biodiversidad y de manera muy importante el crear conciencia, desarrollar capacidades y fortalecer alianzas y colaboraciones entre comunidades y organizaciones de jóvenes. Actualmente, Given a nivel internacional cuenta con más de 600,000 miembros y es aliado de más de 300 organizaciones de jóvenes en 140 países. Bueno, y derivada de esta red global de jóvenes por la biodiversidad, se crearon diferentes capítulos en algunos países. Uno de ellos es México. Por lo tanto, Given México, que ya tiene algunos años desde su creación, es una plataforma de participación que busca que los jóvenes de México puedan tener una participación más activa en la toma de decisiones eh, dentro del convenio sobre la diversidad biológica. Como muchos de ustedes ya saben, el convenio sobre la diversidad biológica es uno de los convenios internacionales que nació en la Cumbre de la Tierra en el año 1992. Es uno de los instrumentos internacionales vinculantes más importantes en temas de conservación de la biodiversidad. Y bueno, precisamente lo que hace Given México es fomentar, empoderar a las juventudes mexicanas en el diseño, implementación y evaluación de políticas públicas vinculadas a la biodiversidad, no solo a nivel nacional y subnacional, sino a nivel internacional. Bueno, y ahora quisiera cederle la palabra a Amelia Reguín, quien es nuestra coordinadora de Given México, para que pueda comentarles más sobre el trabajo que se hace en Given y también un poco sobre la estructura de nuestra organización. ¿Estás por ahí, Amelia? Sí, sí, aquí estoy. Muchas gracias, Paola. Sí me escucho, ¿verdad? Sí. Perfecto. Pues justo como les había estado comentando, Paola, Given México surge como un capítulo nacional de esta red global y los trabajos que hacemos se derivan de las líneas de trabajo que tenemos a nivel internacional como red.
Y también como resultado de también como aprendizaje de estos 2 años que tenemos ya pues implementando acciones en el país. Entonces, en ese sentido, hemos construido estos 6 ejes de trabajo en los que vamos a enfocar las acciones que tengamos durante este año y el siguiente. El primero es el de capacitación, el de capacitación como entendido como un espacio en el de que vamos a generar diálogos, eventos, actividades de este tipo como el webinario, en el que vamos a compartir información, información estratégica, no solo sobre biodiversidad, sino, por ejemplo, sobre diseño de proyectos, sobre diseño de campañas de incidencia, porque al final del día, como mencionó Paola, la misión es dotar a las juventudes de todas esas herramientas que necesiten para participar efectivamente en la política pública ambiental, ¿no? En México y a nivel internacional. Y en ese sentido, también nuestra segunda eje de acción, que es comunicación, pues lo que busca es difundir ese conocimiento o información clave, tanto para las juventudes como sobre lo que las juventudes hacemos en estos temas. El eje de movilización, lo que busca tal cual es que pues las juventudes a nivel nacional estemos en un mismo canal y entendamos que no, por ejemplo, no, el movimiento de biodiversidad no está desvinculado de las juventudes que trabajan en tema de cambio climático o de agua, sino lo que buscamos con este eje es generar esta inercia y vinculación entre las distintas agendas ambientales a nivel nacional. Y eso va de la mano con el tema de alianzas en el que vamos a detonar, o ya se están detonando más bien, formas de colaboración entre las juventudes con diferentes actores estratégicos. Un ejemplo muy claro es este webinario en el que tenemos aquí a la maestra Sofía Treviño, que ella trabaja en Conavio, y entonces por las alianzas que hemos podido establecer, pues está aquí compartiendo su conocimiento. El quinto eje es el de impacto territorial, el que busca, con este se busca tener acciones concretas, proyectos de implementación que las y los jóvenes puedan, puedan llevar a cabo en sus localidades, en sus universidades, en sus estados, dependiendo del alcance que puedan tener sus grupos y sus experiencias. Y el último eje, el de incidencia política, lo que buscamos es participar efectivamente y plenamente en los diversos procesos y espacios en donde se toman decisiones respecto a la biodiversidad, que no solo son las reuniones del CDB, sino también hay espacios a nivel nacional, a nivel estatal, a nivel municipal o incluso comunitario, y que no solo, por ejemplo, son temas de biodiversidad, ¿no? Sino puede ser algún tema de salud, pero que tenga una implicación en materia de biodiversidad. Y eso es, a grandes rasgos, pues es el plan de trabajo de los ejes de trabajo de GIVE en México. ¿Quiénes forman parte? Pues GIVE en México está abierto a jóvenes entre los 12 y los 29 años, como lo establece nuestro instituto, el Instituto Mexicano de Juventud. Se pueden afiliar de diferentes formas, de manera individual, a través de grupos universitarios o a través de grupos estatales o grupos en los estados, ¿no? De 3, 5 personas, 10 personas, o también afiliarse como organizaciones de jóvenes que tengan o alguno de sus trabajos esté vinculado con el tema de biodiversidad. Y pues con muchísimo, muchísimo gusto puedo presentarles a este comité directivo que se está estrenando este año, en el que, pues eso, a partir de 2 años en los que estuvimos trabajando Grecia y yo, se ha podido consolidar un equipo más amplio de trabajo para cubrir todas estas áreas que hemos podido imaginar y hemos detectado que son las capacidades que se necesitan a nivel nacional. Y en ese sentido, pues tenemos a Alma Narváez y a Paola Díaz en la coordinación de capacitación, a Esteban Ramírez en la coordinación de movilización, a Esteban Alfaro y a Jonathan Germán en la coordinación de impacto territorial, a Úrsula Tobilla, a Valeria Capri en la coordinación de comunicación, a Daniela Noriega en la coordinación de alianzas
Yo, Amelia Regina, estoy en el tema de incidencia política, en la coordinación de incidencia política, y pues momentáneamente durante cierto tiempo, mientras se da como este relevo de capacidades, pues estoy vinculando todas las coordinaciones para en algún momento solamente que se quede en la figura del comité directivo. Y súper breve, compartir un poco lo que se hizo. En 2016 fue cuando surge GIVE en México a partir de la COP13 en diciembre de 2016 en Cancún. Y como tal, los trabajos los empezamos a hacer 2017-2018. Principalmente nos enfocamos en temas de capacitación para la incidencia política, así como a llevar adelante actividades ya de incidencia y de participación en espacios de toma de decisión, como fue el análisis de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, el análisis de la iniciativa de Ley General de Biodiversidad y la participación directa en las reuniones interseccionales del CDB. Y en 2018, pues justo la agenda fue creciendo, los ejes de trabajo fueron diversificándose y empezamos a tener talleres estatales de creación de capacidades en 5 entidades del país. También a partir de esos talleres, estos grupos que se capacitaron establecieron sus propias agendas locales de trabajo y también en el eje de incidencia política fuimos ampliando tanto las alianzas como pues el alcance de nuestras acciones. Y en ese sentido, también como GIVE en México, formamos parte de la Alianza Mexicana por la Biodiversidad y del grupo de mujeres del CDB. Y no sé si quieras tú platicar ahora sí sobre la agenda, Paola, lo que tenemos planeado en general. Claro, muchas gracias, Amelia. Pues bueno, como ya les comentó Amelia, nosotros tenemos unas actividades pues muy diversas dentro del grupo. Una de ellas son los webinarios mensuales que más adelante les estaré comentando más. Por supuesto, también estaremos realizando diferentes talleres estatales con el fin de tener un mayor acercamiento con los jóvenes interesados en el tema. Nos estaremos uniendo a diferentes movilizaciones nacionales, no solo en cuestiones de biodiversidad, sino en general en cuestiones ambientales y de manera muy importante de cambio climático. Me estaremos dando acompañamiento a todo el proceso de negociación del marco mundial para la diversidad biológica posterior a 2020, que es como el nuevo plan estratégico del convenio. También estaremos alimentando el blog del capítulo Given en México con artículos que sean de interés respecto al tema de biodiversidad, con toda la información respecto a nuestras actividades para que ustedes también las puedan conocer. Estaremos también realizando consultas estatales para precisamente darle voz a los jóvenes que estén más interesados en emitir alguna opinión para todas las negociaciones que se llevan a cabo en el seno del convenio. Estaremos promoviendo también algunas acciones locales, algunas actividades, por ejemplo, en el Día Mundial de la Diversidad Biológica y por supuesto que, bueno, se esperan también algunas participaciones y representación en sesiones intermedias de los órganos de este convenio sobre diversidad biológica. Y bueno, antes de pasar con nuestros ponentes, quisiera nada más presentarles a grandes rasgos cómo va a estar la planeación de los siguientes webinars mensuales. El día de hoy abordaremos el tema de qué es la biodiversidad y cuál es su estado actual, basándonos en la última evaluación de la IPBES. Pero bueno, en los siguientes webinars queremos abordar con mayor profundidad cuál es el objetivo del convenio sobre la diversidad biológica, cuáles son sus alcances, su estructura, su funcionamiento. También abordar ambos protocolos, bueno, los protocolos que componen el convenio y de manera muy importante todo el trabajo que se realizó
en torno al plan estratégico del CDB y las metas de Aichi y todo lo que está ocurriendo actualmente en las negociaciones del nuevo marco mundial de la diversidad biológica posterior a 2020. Y bueno, sin mayor preámbulo, quisiera ceder la palabra a nuestros dos ponentes. En primer lugar está con nosotros la maestra Sofía Treviño. Ella es especialista en cooperación y asuntos internacionales en Conavio y nos estará presentando hallazgos relevantes de las evaluaciones de la Plataforma Intergubernamental Científico-Normativa sobre Diversidad Biológica y Servicio de los Ecosistemas, la IPBES. Bueno, y brevemente quisiera comentarles que Sofía es licenciada en Relaciones Internacionales por la Universidad Iberoamericana y maestra en Administración Pública con especialidad en Ciencias Políticas Ambientales por la Universidad de Columbia, donde realizó prácticas como asistente de investigación con Global Roundtable on Climate Change y Columbia Water Center, ambos adscritos al Earth Institute. Adicionalmente, ella cuenta con una amplia experiencia en cooperación internacional, particularmente en materia forestal y de biodiversidad, así como en materia de convenios internacionales para la formación de recursos humanos, fortalecimiento de capacidades e intercambio de experiencias. Desde el 2013 colabora en Conavio y bueno, la verdad es que Sofía, te agradecemos mucho que nos estés acompañando el día de hoy y que puedas compartir también este expertise con el que cuentas y tu experiencia de trabajo también con la IPES. Entonces, te cedo el micrófono y bueno, para que puedas tú presentar y poner tu presentación. A ver. Creo que ahí está, ¿verdad? Listo, sí. Pues al contrario, muchas gracias por la invitación, Pau y Amelia. La verdad es que es un gustazo poder tener esta oportunidad. Ya me había tocado justo en la preparación de la COP hace ya unos cuantos añitos, hacer una presentación en Morelos. Entonces me da mucho gusto poder estar aquí y me encanta ver cómo han podido crecer tanto el número de personas que están trabajando con Given y que se están acercando cada vez más a todos estos procesos, el trabajo que hicieron Cristian y Grecia, Amelia, tu participación también después de haber estado en CONAMPA, ahora tan involucrada en Given, Dani Noriega, Alma, la verdad es que es una chulada poder estar aquí. Bueno, les platico un poco. Cuando me invitaron a hablar de el estado de la biodiversidad, ¿por qué IPBES? No sé qué tanto conozcan de la IPBES, pero la IPBES es... ay, a ver, espérame un segundo. Ahora sí. La IPBES es un órgano independiente que se estableció en 2012 con la intención de hacer lo que se le llama la interfaz científico-normativa entre biodiversidad y servicios ecosistémicos para conservación, uso sostenible, restauración, vinculándola al bienestar humano y al desarrollo sostenible en el largo plazo. Para poder hacer esto, la idea es cómo podemos hacer para traducir la ciencia a políticas públicas. Entonces, básicamente, el trabajo que hace la IPBES es asesorar tanto a distintos acuerdos multilaterales ambientales, a gobiernos, a otros organismos internacionales, mediante la generación de información que pueda ser procesada de tal manera que ese conocimiento y esa información se transformen en no recomendaciones, porque no son como tal recomendaciones, sino en poder presentar opciones para que los tomadores de decisiones puedan trabajar con esta información científica, que es un poco similar a lo que hace de alguna manera Conavio, pero a nivel nacional. La IPBES tiene 4 funciones principales, que son justo hacer evaluaciones, catalizar la generación de conocimiento, apoyar herramientas para política pública y crear capacidades. Actualmente hay 132 países y la Unión Europea trabaja como observador, Enhanced Observer le llaman, que es un observador que tiene un poquito más de nivel porque puede hacer aportaciones financieras. Como datos más o menos generales para entender un poquito cómo funciona la IPBES sin entrar demasiado a detalle, les cuento que hasta ahora han habido 7 sesiones plenarias
en la que ha habido participación de los países miembros, de estos 132 países, de observadores, de actores interesados y de expertos científicos. Yo, por ejemplo, creo que este es un área de oportunidad grandísima para Given, en donde ha habido mucha participación principalmente en CBD, pero bien podría haber una participación por parte de Given en la IPBES como observadores. Tomando en cuenta que aquí las participaciones más que políticas son técnicas, ¿no? Pero bueno, creo que hay una gran oportunidad. Por ejemplo, Yesenia, que por ahí anda conectada, ha estado participando, ella como parte de los actores interesados en representación de pueblos indígenas. Entonces, se ha dado una colaboración muy interesante entre expertos técnicos, entre observadores, los países miembros y otros actores. Una de las cosas que se busca mucho en la IPES es que haya balance regional, disciplinario y de género. ¿Esto por qué? Porque una de las cosas que normalmente ocurre es que se tiene como el conocimiento científico desde el punto de vista sobre todo de ciencias naturales y finalmente pues hay que tener muy claro que la biodiversidad tiene contribuciones sociales y también tiene implicaciones sociales. Entonces, en ese sentido, se busca que haya todo este balance en todo el trabajo de la plataforma, no solamente en las evaluaciones. En el caso de la IPBES se habla mucho de lo que le llaman los NCPs, que son los Nature Contributions to People o contribuciones de la naturaleza para las personas, que básicamente ha habido un poco de confusión, y esto sí lo quería yo mencionar porque más adelante se va a hablar mucho de NCPs. No es una sustitución de servicios ecosistémicos, en realidad es una mezcla de servicios ecosistémicos vinculados a la relación que existe entre los humanos y la naturaleza desde un punto de vista que incluye tanto la parte cultural como distintos tipos de conocimientos, incluido el conocimiento tradicional e indígena. Otra de las cosas interesantes, por ejemplo, de la IPBES es que todos estos procesos que se hacen para evaluar el conocimiento y la información científica culminan en una evaluación que a su vez se resume en un resumen para tomadores de decisiones, lo que se le llama el SPM o Summary for Policymakers, que básicamente es los mensajes clave, o sea, está estructurado con mensajes clave de lo que los principales hallazgos y opciones para que los tomadores de decisiones sepan qué hacer con esa información. Algo que es importante tomar en cuenta es que la IPBES no tiene un presupuesto fijo a partir de contribuciones de los países, sino que son contribuciones voluntarias, principalmente obviamente de los países donantes, por lo que verdaderamente los logros que se han tenido en el marco de la IPBES son de destacar desde el punto de vista que ha habido situaciones muy críticas y sin embargo se han logrado cosas maravillosas. Hay dos programas de trabajo. El primer programa de trabajo se aprobó en 2013 en Antalya, en Turquía, y tiene 4 objetivos y 18 productos. No voy a entrar mucho en detalle, pero estamos todavía trabajando en ese programa de trabajo. Sí estoy conectada, ¿verdad? De ese programa de trabajo, ahorita estamos trabajando en las últimas 3 evaluaciones que quedaban pendientes, aunque concluyen en 2018. Y el programa de trabajo que recién se acaba de aprobar en mayo en París, en la IPBES 7, es un nuevo programa de trabajo que básicamente trabaja con 6 objetivos, de los cuales 5 son transversales a los 4 temas que plantea, y está enfocado principalmente al cumplimiento de los ODS y la Agenda 2030, el cambio transformador, el vínculo en cuanto a implicaciones, impactos y demás de las empresas y la biodiversidad, y el cumplimiento del objetivo general de la IPBES. Bueno, esta es una lámina un poco compleja, es básicamente la estructura de la IPBES, que básicamente ya la había planteado, que son el plenario, que son los países, los actores interesados, los observadores. La diferencia entre observadores y actores interesados es que los actores interesados son grupos que de alguna manera reciben esta información con ciertos impactos y los observadores están registrados oficialmente. Está el panel multidisciplinario de expertos, que es el que lleva toda la parte científica de la IPBES, la mesa, que es la que lleva la parte administrativa, los grupos de expertos y grupos de trabajo, que es donde participan los expertos, y la secretaría, que es la que hace la coordinación de toda la IPBES. En ese sentido, la participación de México ha sido súper activa. Hemos tenido representantes, salvo en la mesa, por todos lados, Conavio es el punto focal nacional, desde sus inicios, incluso desde la negociación, y hasta ahora hemos nominado más de 70 expertos
de los cuales 34 han sido seleccionados y además 50 han sido revisores. Y somos el único país que ha tenido representantes en los 4 periodos del panel multidisciplinario de expertos OMEP. Y actualmente tenemos la TCU de Valores en el Instituto de Investigaciones en Ecosistemas y Sustentabilidad de la UNAM, que ahí esa es otra área de oportunidad que yo veo con Given. Va a haber muchos trabajos de revisión. Actualmente lo está viendo Patti Balvanera, que es la co-chair de esta evaluación, y creo que ahí habrá oportunidad de hacer colaboraciones importantes. En cuanto a el programa de trabajo que está en curso, como les comentaba, ya hay 8 evaluaciones concluidas, ahorita les voy a platicar de ellas, y 3 que están en proceso, que son la de uso sustentable, la de valores múltiples y la de especies exóticas invasoras. México fue proponente de la de uso sostenible y de la de exóticas invasoras, entonces son 2 evaluaciones que para nosotros son estratégicas, sobre todo como país megadiverso. Ahora, en cuanto a los principales hallazgos, que finalmente ya es la carnita en la que creo que más nos interesa en esta presentación, me voy a ir rápido con las primeras evaluaciones. La primera que se aprobó fue la de polinizadores, que fue una evaluación por vía rápida, pero básicamente lo que se encontró es que todos los polinizadores, además de tener una importancia económica, social y cultural, están vinculados con la salud y el bienestar humano. Pero por actividades humanas han sido arrastrados a la extinción de manera masiva, ¿no? Entonces, una de las cosas que esta evaluación plantea es que sí hay manera de trabajar para proteger a los polinizadores, pero antes de llegar a las opciones, les voy a dar, por ejemplo, esto es un ejemplo nada más de la importancia económica de los polinizadores, nada más para darnos una idea. En el caso específico de las manzanas, estamos hablando de que el valor de los polinizadores en manzanas es de 33.5 mil millones, o sea, lo que le llaman billions, anualmente. En el caso de los mangos son 14.8 mil millones y en el caso de las almendras son 3.5 mil millones. Entonces, eso nos da una idea, por ejemplo, de el costo que tendría no conservar o perder más bien a los polinizadores. Algunos de los hallazgos principales es que el 16% de los polinizadores están amenazados y que en el caso de las regiones insulares incluso estamos hablando de un 30%. Uno de los temas más críticos en el tema de polinizadores es el uso de pesticidas y en particular se habla mucho de uno que son los neonicotinoides, que a partir de que salió esta evaluación, tuvo tanto interés que se prohibió el uso de neonicotinoides en Europa, por ejemplo. Entonces, estas evaluaciones han tenido un impacto muy importante. Y bueno, sabemos que como opciones es mayor diversidad de hábitats, eso contribuye a conservar polinizadores, promover la agricultura sostenible, promover prácticas tradicionales a partir del uso del conocimiento local e indígena, obviamente generación de conocimientos, la disminución de exposición a pesticidas y mejorar la cría de abejas gestionadas. En el caso de la evaluación de modelos, esta fue una evaluación relativamente breve, pero es muy importante. No es una de las que se les haya dado como mucha difusión, pero básicamente lo que plantea esta evaluación es que existen suficientes herramientas, escenarios, modelos que finalmente contribuyen a conservar la biodiversidad. El problema es que muchas veces no ha habido disponibilidad total para poder accesar a estos modelos o a estas herramientas. Entonces, se propone que haya planificación suficiente y apropiada, que exista inversión y que se crean capacidades para poder superar los desafíos. Entonces, básicamente aquí lo que se plantea es, en esta evaluación es seguir utilizando escenarios y modelos, que incluso esta es una de las cosas que se está promoviendo para el segundo programa de trabajo, seguir promoviendo estos escenarios y modelos para tener más claridad de los impactos que pueden tener determinadas variables en la biodiversidad y en las poblaciones de especies. En la IP6 en Medellín se aprobaron 5 evaluaciones. Estas 5 evaluaciones son clave porque son 4 regionales y la de restauración de tierras.
En esta restauración de tierras, básicamente se descubrió, bueno, no se descubrió, más bien se confirmó que detener, combatir y revertir la degradación es mucho más viable y es, mejor, o sea, es menos costoso que dejar, o sea, que la inacción. Está claro que el tema de degradación y restauración está vinculado con la seguridad alimentaria, está vinculado también con la reducción de cambio climático, está vinculado con la protección de biodiversidad y de ecosistémicas, y servicios ecosistémicos, y que económicamente, lo que les decía, económicamente es prudente y urgente. Aparentemente, cuando uno hace evaluaciones de costos de la restauración, pues pareciera que es muy cara, ¿no? Pero lo que sí está demostrado es que en el caso, o sea, en general, es 10 veces más caro o sea, la inacción que la restauración. Y en algunas regiones del mundo, como por ejemplo en el caso de Asia y África, incluso estamos hablando de que la degradación es al menos 3 veces más alto el costo que la inacción. Algunos hallazgos adicionales es que al menos 2/5 de la humanidad están en riesgo por cuestiones de degradación, desde el punto de vista de seguridad alimentaria, consumo o acceso a agua potable, en cuestiones de energía. Esta misma degradación, y que esto es algo que se reitera más adelante en la evaluación global, está causando extinciones de especies. Además, por ejemplo, bueno, otra de las cosas que se ve es que hay una relación directa entre el cambio climático y la degradación. O sea, una detona a la otra y viceversa, y de alguna manera es como si estuvieran reactivando. También está el tema social, que es, por ejemplo, y que esto es algo que se ve muchísimo, sobre todo en África, cómo afecta en términos de conflicto por migraciones de poblaciones completas, ¿no? Vemos también, por ejemplo, que dentro de las cosas que llaman mucho la atención es que los humedales son de los ecosistemas que están particularmente más castigados y que tienen pérdidas hasta del 87%. Más o menos estamos hablando de que 3/4 partes del planeta ha sufrido impactos sustanciales por actividades humanas, o sea, en términos de degradación, y lo que es crítico es que se piensa que, o sea, para el 2050, posiblemente poco menos del 10% sea lo que quede de alguna manera como intacto, ¿no? La mayor parte de esta degradación se ha dado por cuestiones de cultivo y pastoreo, y sobre todo esto ocurre en hábitats nativos, en donde además estamos hablando de zonas de alta biodiversidad. En cuanto a la proyección, se ve que o sea, la demanda sigue creciendo, la demanda de alimentos y de biocombustibles sigue creciendo, y obviamente pues esto para el 2050 va a implicar el uso de más químicos, particularmente de pesticidas y de fertilizantes, lo que evidentemente tendrá consecuencias no solamente en cuanto a degradación de tierra, sino que incluso puede afectar a nivel océanos. Aquí, por ejemplo, vemos que de las opciones que se plantean, bueno, básicamente la primera y la más importante es hacer restauración tanto de suelos como restauración ecológica, o sea, promover sistemas agrosilvopastoriles, que eso qué quiere decir, que es buscar maneras en donde haya menos intensificación y que sean menos extensivos, y entonces se pueda trabajar a nivel agricultura, ganadería en un mismo espacio, hacer el uso adecuado de control y manejo de incendios, el manejo integrado de paisajes, el control de fuentes de contaminación, que no nada más es contaminación en tierras, ¿no? Ahí también, por ejemplo, estamos incluyendo desde nutrientes para agricultura, químicos, pesticidas, etcétera, ¿no? Y otra, bueno, aquí hay varias opciones también. A nivel, por ejemplo, urbano, se habla mucho de la infraestructura ecológica y de tratamiento de aguas residuales. Y algo que ayuda muchísimo a llevar a cabo todas estas acciones es contar con monitoreo y verificación de conocimiento, promover la producción o consumo sustentables, que esa es una de las cosas que se ha reiterado en todas las evaluaciones, cómo todo esto está vinculado a los patrones de producción y consumo, y hay una desconexión entre el origen y el consumo, ¿no? Entonces, muchas veces estamos consumiendo cosas que, al no saber de dónde provienen, estamos teniendo impactos en otras regiones.
Algo que es muy importante es, por ejemplo, la parte de alineación de incentivos, que eso es algo que desde Conavio también estamos promoviendo mucho, que es el cómo haces para que no, o sea, no nada más es un tema de evitar incentivos perversos, ¿no? Sino que es cómo haces para que los incentivos agrícolas y los ganaderos y los pesqueros y los de reforestación estén alineados de tal manera que en un mismo espacio no se estén repitiendo y además, además de no repetirse en un mismo espacio, de que no estén siendo contradictorios, ¿no? Algo que es clave, pues también es la integración de la biodiversidad, particularmente en el caso de degradación de tierra se habla en agricultura, silvicultura, energía, agua, infraestructura y servicios como sectores prioritarios. Y una de las cosas que se plantea es la importancia de aprovechar los espacios internacionales en distintas convenciones y convenios, como son el caso del CBD, el caso de UNFCCC, el caso de UNCCD particularmente. Y más allá de eso, cómo lograr aterrizar los compromisos y la colaboración de los gobiernos nacionales y subnacionales, que ahí, por ejemplo, a mí me encanta lo que decía Amelia en cuanto a los pilares de Given, cómo esto está vinculado con los ejes de trabajo de Given en cuanto a los niveles temáticas, la vinculación, la parte de aterrizarlo en políticas, trabajo con otros sectores. Entonces, aquí estos mensajes de alguna manera finalmente están cruzados y casan con lo que se plantea desde Given. En cuanto a las evaluaciones regionales, de manera muy genérica, porque no voy a entrar a cada una de ellas, todas coinciden en que la biodiversidad sigue en declive en todas las regiones del mundo. Existe una tendencia muy alarmante que pone en peligro, o sea, esta tendencia pone en peligro los medios de vida, la seguridad alimentaria, la calidad de vida. Y además, algo que llama mucho la atención es que aquí hablan, por ejemplo, de degradación de NCPs, y si se fijan, estos NCPs o degradación de NCPs coincide con lo que desde el GBO4 se había identificado en el CBD, que es que las causas subyacentes de pérdida de biodiversidad coinciden tanto a nivel global como a nivel nacional. Entonces aquí vemos que es desde el estrés de hábitat, sobreexplotación, el uso no sostenible, las especies exóticas invasoras, cambio climático y contaminación. Y básicamente las opciones que plantean es seguir, o sea, continuar promoviendo valoración, conservación, restauración y uso a través de integración de la biodiversidad, gobernanza, conocimiento, cooperación transfronteriza y la parte de sensibilización y cambios de comportamiento. Aquí, bueno, esta yo espero poder compartirles, que creo que sí se va a poder, salvo que me digan otra cosa, pero entiendo que se puede compartir esta presentación con ustedes, que me gustaría, porque aquí hay algunos datos muy generales de la evaluación, desde cuántos expertos participaron, datos como clave de cada una de las evaluaciones. Y en el caso específico de América, llama la atención que, bueno, en el caso de América tenemos, o sea, el continente americano tiene el 13% de la población y es responsable de producir el 40% de la capacidad global de productos que salen de base de naturaleza, ¿no? Algo que es impresionante en el caso de América y que también pasa mucho en el continente africano es la parte de la diversidad cultural vinculada con la parte de conservación de biodiversidad. Entonces, algo que destacan mucho en la evaluación regional es la importancia de los pueblos indígenas y las comunidades locales y la parte de su conocimiento como alternativas de conservación y manejo compatibles con el uso sustentable. Sabemos, bueno, también se plantea que el valor anual de las contribuciones de la naturaleza para las personas en el continente es equivalente a su PIB completo, y que el 21%, pero bueno, el 21% de estas NCPs está disminuyendo. Entonces, estamos hablando de un número muy importante, pero la disminución también está, o sea, digamos que es preocupante, ¿no? El 50% de la población aproximadamente tiene problemas de seguridad hídrica. Existen distintas fuentes o sea, aunque cada vez hay más generación de energía a partir de fuentes naturales, que eso es bueno, uno de los conflictos que identificaron los expertos es que
y hay que tener mucho cuidado con eso, es que puede haber una competencia con la producción de alimentos o con la producción, más bien con la vegetación natural. Entonces, eso es algo que habrá que estar monitoreando en el corto, mediano y largo plazo. También se habla, por ejemplo, de la importancia de los pueblos en América que obtienen salud física y mental. O sea, hay suficientes contribuciones de la naturaleza como para de verdad contar con salud física y mental, y sin embargo sigue habiendo retos en ese sentido. Entonces, ese es un tema de atención particular que llama también la atención. Y también que la parte de continuidad cultural, ¿no?, con respecto a la degradación ambiental, es que se identificó que precisamente al haber degradación y tener estos procesos de migración de culturas, se pierden idiomas, se pierden lenguas, se pierde esta continuidad cultural que también está siendo amenazada. Algo que es verdaderamente preocupante es que la capacidad de estos NCPs ha disminuido en un 65%, 21% de manera drástica, y principalmente esto se ha visto en biodiversidad marina, sobre todo en corales y manglares, y en humedales. Se estima, en la evaluación regional se estima que el 25% de las especies analizadas por la OICN están en peligro de extinción, aunque bueno, ese es un número que más adelante en la global hicieron un cálculo que cambia un poquito el número, ese se los platico ahorita, y la importancia de tener manejo efectivo y procesos naturales sustentables. Lo que se ve aquí, por ejemplo, una de las cosas que llama la atención en la regional es que las causas indirectas de cambio son causadas principalmente por actividades humanas, y además las tendencias demográficas y el crecimiento económico están afectando de manera muy importante a la biodiversidad. Se estima, por ejemplo, que la población del continente americano va a tener, o sea, un 20% para el 2050, y que el crecimiento del PIB va a ser del 100%. ¿Eso qué implica? Implicará que pues obviamente va a haber mucho más demanda de recursos, y por lo tanto va a haber intensificación de los factores de pérdida. De manera general, ha habido disminución del 50% del agua dulce renovable, la huella ecológica ha aumentado en distintas subregiones entre 200 y 300%, y ha habido pérdidas del 25% de bosques en Mesoamérica, que eso es algo que finalmente sí nos pega durísimo, y la parte de la cubierta coralina, que ha disminuido desde poco antes de la llegada de los europeos aproximadamente un 50%, y se espera que para el 2003 solamente quede el 10%. ¿Cómo podemos, en América, qué se identificó que puede ser esas opciones que sí funcionarían en el continente americano? Pues bueno, básicamente es incrementar las áreas protegidas, trabajar en restauración ecológica, el uso sustentable y particularmente fortalecer el uso sustentable en las zonas buffer de las áreas protegidas, la integración de la biodiversidad en sectores productivos y los procesos eficaces de gobernanza con instrumentos normativos también eficaces. En cuanto a la evaluación global, que creo que esa es la que más o sea, finalmente todas las regionales contribuyeron a armar esta evaluación global, aunque no está armada específicamente la global, los procesos fueron paralelos, entonces más bien fue un proceso como de retroalimentación. Lo que confirma esta evaluación es que las causas de pérdida de biodiversidad, que en este caso estamos hablando de causas directas de cambio, no nada más a favor o en contra, pero o sea, uno en positivo o en negativo, siguen siendo las mismas que se identificaron desde el GBO4, y que son las mismas que se identificaron cuando se hizo el sexto informe nacional aquí en México, y que, bueno, que son las que se han venido documentando históricamente. En la global se identificó que cada vez más especies están amenazadas con extinción global por actividades humanas, y que nunca en la historia se habían registrado tantas pérdidas. El cálculo que hacen es de aproximadamente 1 millón de especies amenazadas, y eso siendo conservadores, porque no se tienen datos puntuales, por ejemplo, de los insectos, y no se están considerando los microorganismos.
Se estima que tres cuartas partes de la superficie terrestre y 2/3 de los océanos han sido afectadas de alguna manera por actividades humanas. De los promotores de cambio más importantes, más fuertes y que además están teniendo afectaciones sociales y en cuanto a bienestar humano es la agricultura, que ha implicado un 23% de degradación de los suelos. La población ha aumentado en los últimos 50 años al doble, la economía ha aumentado 4 veces y además el comercio internacional ha aumentado también la demanda de recursos. Entonces, todo esto implica que haya cada vez más presión sobre la biodiversidad. Lo que plantea la evaluación es que de seguir con estos patrones va a ser imposible cumplir con los compromisos internacionales, particularmente con las metas de Aichi, que sabemos que lo que plantea la evaluación es que se van a cumplir algunas metas en algunas partes del mundo, otras en otras partes del mundo y otras definitivamente no se cumplirán. Entonces ahora el trabajo que nos queda es justo ver un poco más en el largo plazo hacia el cumplimiento de los ODS en la Agenda 2030 y el marco estratégico post-2020. Ahora, una de las cosas aquí como la opción clave es el cambio transformador, que el cambio transformador lo que implica es un cambio de valores y conductas en lo social. No voy a entrar aquí mucho en detalle de la distribución de los NCPs y las variedades y tal. Creo que aquí, por ejemplo, bueno, básicamente lo que se ve en la imagen del lado izquierdo es la pérdida de especies por grupo. Y bueno, lo que se puede ver es que las especies que están en mayor riesgo son las cícadas y los anfibios. Y en el caso del lado derecho, es un análisis que hicieron en donde básicamente lo que dicen es que las presiones indirectas, que son las que de alguna manera tienen una cuestión como más, por ejemplo, la parte demográfica y sociocultural, la parte económica y de tecnología, las instituciones y la gobernanza y los conflictos, le pegan a la parte del cambio de uso, o sea, de alguna manera provocan que haya cambio de uso de suelo, explotación directa, cambio climático, contaminación y especies invasoras, que son las 5 causas más importantes de pérdida de biodiversidad, y cómo eso es lo que finalmente está teniendo consecuencias muy graves en cuanto a las poblaciones de diversas especies. Ahora, ¿qué es lo que se propone? Básicamente se identificó que existen lo que le llaman los levers, que los levers en realidad no es otra cosa más que cuáles son esas acciones que de alguna manera te pueden ayudar a detonar que todas estas causas puedan revertirse. Entonces, básicamente se habla de justo cómo balancear o cómo compensar, es que no es compensar, en realidad es alinear los incentivos, eliminar incentivos perversos, justo la parte, por ejemplo, también de promover incentivos que tengan impactos, porque no son incentivos perversos, son más bien incentivos que tienen impactos negativos y promover los que sí tienen impactos positivos en la biodiversidad, construir capacidades, promover la cooperación intersectorial. Se habla mucho, por ejemplo, en esa parte de todo lo que es, bueno, integración de la biodiversidad, principalmente en los sectores que tienen más impactos, que aquí están clarísimos, que son pesca, agricultura, energía, bosques, minería, turismo, infraestructura, etcétera, ¿no? Y las decisiones en un contexto de resiliencia. ¿Eso qué quiere decir? Es que para poder hacer toma de decisiones, que eso es una cuestión mucho más política, ¿cómo hacer para que todas las decisiones que se tomen estén justo tomando en cuenta este contexto de resiliencia en el punto de vista de cómo se puede contribuir, ¿no? Entonces va alineado con la parte de cooperación intersectorial y la aplicación de marcos jurídicos. Y lo que son los key leverage points, que son básicamente lo que te ayudan a detonar esos levers, ¿no? Entonces, cuando se habla, por ejemplo, de visiones de buena vida y que está vinculado también con los niveles de consumo y desperdicio, es cómo hacer, cuando se habla de buena vida, a veces estamos hablando de, o sea, creemos, ¿no? Que es tener cosas. Entonces, es cambiar el chip para justo entender que la buena vida se puede tener sin consumir tanto, ¿no? Entonces, eso te cambia tus patrones de niveles, o sea, y los niveles de consumo y desperdicio, es un cambio de valores y de acciones,
También está, por ejemplo, la parte de cómo balancear las inequidades que existen, la justicia, la conservación y las externalidades y el telecoupling. Cuando se habla, por ejemplo, del telecoupling, es esta parte que yo les decía de cómo tener esta conciencia de que lo que yo estoy consumiendo en este momento tiene un origen a lo mejor en un lugar distante y lo que yo estoy consumiendo ahorita está teniendo impactos en otro lugar. Entonces, es empezar a hacer esas conexiones para compensar la parte del consumo, bueno, la parte de tecnología, innovación e inversión de manera sustentable y generar y compartir conocimiento. De manera muy general, que creo que además ya me pasé del tiempo, las conclusiones, bueno, básicamente es que la biodiversidad, ya sabemos todos nos generan bienestar. Las actividades humanas han afectado de manera profunda los procesos ecológicos, amenazando más que nunca la permanencia de las especies y la nuestra propia. Las causas de pérdida de biodiversidad siguen siendo las mismas que se han ido documentando históricamente. Y México, como país megadiverso, pues eso es un gran privilegio para nosotros, pero también es una gran responsabilidad. Ahora, después de toda esta presentación que uno termina hasta con depresión, el mensaje es que no es demasiado tarde para revertir las tendencias. Sin embargo, es importante que haya este cambio transformador o transformacional que le llaman en el CBD, que es hacer esta transformación profunda de valores, visiones y paradigmas y tomar acciones urgentes en todos los niveles. Entonces, aquí, por ejemplo, bueno, yo planteo algunas opciones desde el punto de vista de gobierno, de empresas, de sociedad, y básicamente en sociedad, que es en la que yo me quiero concentrar y que además quiero aprovechar también para invitarlos a que se involucren, es involucrarse en educación, en conocimiento, en difusión, valoración de la biodiversidad, cambio de patrones de consumo, y también es involucrarse, como lo están haciendo ustedes, en toda la parte de los procesos, tanto nacionales como estatales, subnacionales, internacionales. Y, y justo ahí, por ejemplo, yo creo que algo que de repente, bueno, recién los invitamos a participar, por ejemplo, en procesos de revisión de algunos documentos, pero además de revisar documentos, la IPES tiene un fellowship program que es una oportunidad de oro. Es más, se los voy a enseñar rápido, porque yo creo que es una oportunidad de oro para que también puedan involucrarse y tener es una especie hasta de tutoría con distintos expertos. Entonces, yo igual les voy a compartir esto, pero básicamente es no perdamos la esperanza y sigamos trabajando conforme estas recomendaciones que hace la IPES. Y espero no haberlos reprimido. Y pues muchas gracias. Me pongo a sus órdenes para cualquier duda que pudieran tener y para compartirles la presentación a quienes les interese. Perfecto, muchísimas gracias, Sofía. Pues sí, definitivamente aún quedan muchísimos retos y oportunidades en el tema de biodiversidad. Y bueno, también sí, les recuerdo que si tienen alguna pregunta, algún comentario, les pedimos por favor hacerlas sobre el chat. Al final de la sesión los estaríamos leyendo, los pueden dirigir ya sea al equipo de Give en México o a los ponentes que nos acompañan. Y bueno, también quisiera presentarles a... un momento nada más. Quisiera presentarles a Jonathan Germán. Él es el biólogo Jonathan Germán, coordinador de acción territorial de Give en México y quien nos ofrecerá una presentación sobre la biodiversidad en México. Jonathan es biólogo por la Universidad Autónoma de Querétaro, cuenta con un diplomado en metodología para la evaluación del impacto ambiental por parte del IPCIT, es brigadista por parte de la Comisión Nacional Forestal, ha participado en monitoreo de fauna silvestre y en invernaderos de producción de planta nativa por parte de la Universidad Autónoma de Querétaro y actualmente trabaja en la Dirección de Ecología del municipio de Querétaro, donde administra, monitorea y coadyuva en la conservación y restauración del Parque Recreativo Joya La Barreta. Jonathan, muchas gracias por acompañarnos. Te cedemos la palabra. Hola, buenas tardes. Nada más déjame ver.
¿Me puedes ayudar para compartir la pantalla? Ah, gracias. Listo. Sí me escuchan, ¿verdad? Sí. Ahí. ¿Ya ven esta presentación? Sí, ya. Ok, perfecto. Bueno, básicamente mi presentación refiere a la biodiversidad en México. Ok, entonces para esto, y bueno, estamos hablando de Given, estamos hablando de todo esto. ¿Qué es la biodiversidad? De acuerdo al convenio de la biodiversidad biológica, esto la define como la variabilidad de organismos vivos de cualquier fuente, incluidos entre otras cosas los ecosistemas terrestres y marinos, y otros ecosistemas acuáticos y los complejos ecológicos de los que forman parte, que comprende la diversidad dentro de cada especie, entre las especies y los ecosistemas. ¿Ok? Entonces, bueno, como bien sabemos ya todos, México es un país megadiverso, pero ¿qué lo hace megadiverso realmente? México cuenta con una compleja fisiografía, historia geológica y climática. ¿Qué es lo que hace? Que en México converjan casi todos los tipos de vegetación que hay dentro del mundo. Su accidentada topografía también lo permite. Ahora, esto es uno de los factores principales, pero además, ¿qué más hay? En México coexisten dos tipos de especies o de regiones, la neotropical y la neártica, que entonces hace que junto con la accidentada topografía y faunas de diferentes, bueno, faunas o biodiversidad de diferentes regiones, permita que haya un intercambio genético y haya un alto grado de endemismos. Entonces, estos endemismos se traduce en la diferente diversificación de grupos taxonómicos, donde más adelante vamos a ver las tasas de endemismo para cada grupo taxonómico que hay en México. Adicionalmente, México tiene cerca de 11,000 o 12,000 kilómetros, no recuerdo bien, de zonas costeras y cerca de 200,000 kilómetros cuadrados de mar, además de que tiene un mar exclusivo, que es el Mar de Cortés o el que está allá en Baja California, que hace que sea mucho más megadiverso. Entonces, esto, como lo mencionábamos, se refiere a un alto grado de endemismos, donde 50 o 60% de la biodiversidad datada en el país se encuentra solamente exclusivamente aquí. Y como bien lo mencionamos, eso posiciona a México como el cuarto país más megadiverso, que con solo una extensión territorial de 1.5% del total del planeta, alberga cerca del 10 a 12% total de las especies registradas. Aquí ya podemos ver con mayor claridad cómo se divide la diversidad de México en comparación del mundo, ¿no? A grandes rasgos, bueno, les voy a pasar esta presentación para que lo vean más detalladamente, pero si pueden ver, la línea amarilla, la línea verde, es las especies conocidas en México a través de análisis estadísticos. La línea amarilla se puede hacer un cálculo de las estimadas que pudiera haber dentro del país. Y posteriormente, la línea naranja muestra las conocidas en el mundo. Ahora, en la siguiente diapositiva podemos ver la riqueza de las especies de los países megadiversos para distintos grupos taxonómicos. Recordemos que son especies de plantas en miles y también de animales en cientos. Entonces, podemos ver que México, para reptiles, es el segundo país más megadiverso, para mamíferos el tercero, para anfibios el cuarto, para plantas el quinto. Aquí no se alcanzan a ver las aves, pero tienen entre el noveno y décimo. Recordemos que las aves son, por su grado o su rango de distribución, pueden estar migrando y por eso no tenemos ese
valor tan importante como en otros países. Posteriormente, y como les mencionaba anteriormente, tenemos el porcentaje de especies endémicas, que, bueno, para los que no saben qué es endémico, son aquellas especies que solamente se encuentran distribuidas dentro del país. Entonces, mencionamos dos grupos importantes en México, que son las orquídeas y las cactáceas, que básicamente aquí son centros de origen. Aquí se desarrolló evolutivamente la familia, mostrando que para las orquídeas tenemos 60% de las especies registradas como endémicas y de las cactáceas como el 50%. En mamíferos tenemos un 30%, en reptiles 46%, anfibios 48% y aves 11%. Bueno, adicionalmente, en México, y lo que contribuye a la biodiversidad, bueno, a la riqueza que lo hace megadiverso, es tanto la biodiversidad alimentaria como la cultural. Entonces, cabe destacar que México se destaca, bueno, por tener, o se calcula que tiene cerca del 15% de las especies vegetales que se consumen en el mundo. Y esto se puede ver, como lo ven en las imágenes, con una misma especie, pero muchas razas o variedades diferentes de un mismo producto alimentario. Igualmente se puede ver en los chiles que solamente es una especie y, bueno, son dos especies, pero básicamente la variabilidad es grandísima. Ahora bien, ¿qué tenemos? ¿Qué herramientas tenemos? Y esto va de la mano con lo que mencionaba esta Sofía. Principalmente, pues, tenemos nosotros la Conavio. Y en la Conavio, ¿qué herramientas hay? Hay herbarios, herbarios digitales como físicos. Tenemos también la parte de mapas, y ahorita les voy a explicar más adelante. Como bien les mencionaba, existe la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, que este es un órgano de gobierno encargado de las actividades encaminadas a promover, coordinar, apoyar y realizar actividades dirigidas al conocimiento de la diversidad biológica. Ellos son encargados de realmente estar publicando toda una serie de información. Es un grupo interdisciplinario que no se cansan de estar elaborando documentos tanto técnicos como estadísticos sobre la situación actual de la biodiversidad. Entre ellos tenemos la herramienta que se llama el Sistema Nacional de Información sobre Biodiversidad, SNIP, que como tal integra la información existente sobre la biodiversidad nacional. Está basado en 4 ejes, que principalmente es la base de datos de ejemplares, que es la columna vertebral, donde les mencionaba son en el caso de las plantas son herbarios o colecciones científicas. Por otro lado tenemos las herramientas estadísticas, analíticas, y desarrollos bioinformáticos, que esto nos permite tener un panorama claro de la situación actual y de las estimaciones de la pérdida o de las especies que se pueden estimar que pudieran existir y que todavía no han sido descubiertas. Esto también, este trabajo de base de datos con las herramientas estadísticas se traduce a imágenes de satélite, cartografía electrónica, ahora sí que los diferentes shapes, todos los datos, las estaciones climatológicas, que se traducen en precipitaciones, lo que nos ayuda a la INEGI básicamente. La otra es la red de expertos nacionales e internacionales, la comunicación continua que se tiene con otros nodos, y esto año con año, y como menciona Sofía, pues se enriquece y actualiza constantemente, y esta comunicación internacional permite que haya repatriación de datos y colaboración de expertos. Otro de los que tenemos es la Red Mundial de Información sobre Biodiversidad, REMIT, que como les mencionaba, cuenta con 33 nodos en 6 países, forma parte de otra red global más importante y la más grande del mundo,
Cabe mencionar que esta red mundial o la REMIT utiliza un software desarrollado por la misma Conavio y a su vez permite enlazar a 126 colecciones de más de 170 países. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Y algo que mencionaban anteriormente. O sea, tenemos una pérdida de biodiversidad importante, ¿no? Y se dice pérdida como la crisis de la biodiversidad acelerada de la variedad genética de especies y de ecosistemas, a grandes rasgos o con mayor énfasis en los últimos 50 años. Los principales factores de pérdida es la fragmentación, degradación y pérdida de ecosistemas. Como bien sabemos, la expansión de las ciudades, urbanización a través de los cambios de uso de suelo, sobreexplotación de especies y servicios ecosistémicos, contaminación de aire, suelo y agua, el cambio climático, introducción de especies invasoras, comercialización ilegal y urbanización creciente. Por lo que se requiere medidas urgentes para disminuir la pérdida de biodiversidad, que son algunas que ya mencionaron, mayor coordinación entre políticas públicas y actores de la sociedad, mejor contabilización de los recursos destinados a biodiversidad y voluntad política. Posteriormente, ya estamos viendo, o sea, realmente cómo es que pasa esta pérdida de la biodiversidad. Esto se da a través de dos factores, los indirectos y los directos. Los directos como tal, como ya les mencionaba, cambio de cobertura, movimiento antropogénico de especies, extracción y consumo de organismos, cambio climático y adición o descarga de productos químicos. Y de manera indirecta son los demográficos, económicos y gobernabilidad. Por consecuencia, esto se traduce a menor biodiversidad, menores funciones ecosistémicas y no alcanzo a ver el otro, y menor servicios ambientales. Ahora, aquí en la siguiente gráfica, muestro que, como les mencionaba, que se ha datado de los últimos 50 años un poco más, cómo se encontraban la vegetación y las tendencias de deterioro. Si podemos ver, en las selvas húmedas, que hablamos de cerca de millones de hectáreas, ha disminuido a menos del 5%. Si contábamos con 18 millones aproximadamente de hectáreas, ahora ha estado hasta 5. De igual manera con la selva seca, contábamos con cerca más de 30 millones, ahora no pasamos del 10%. Del bosque templado teníamos menos de 45 millones y ahora contamos con un poco más de 20 millones. El bosque mesófilo de por sí era un tipo de vegetación muy impactado. Hoy por hoy no se alcanza a ver cerca del de 2 millones de hectáreas, perdón. Las zonas áridas, a pesar de que son las más extensas en el país y la que en teoría sufre menos deterioro, se puede observar que si antes teníamos cerca de 55 millones, hoy estamos por debajo de 48. Y en este esquema se puede ver realmente las actividades humanas que principalmente infieren en la pérdida de biodiversidad, cómo se encuentra dentro del ecosistema y cuál es su tendencia temporal de crecimiento. Entonces, si bien se puede ver que la destrucción del hábitat es una de las principales y que está en aumento, no ha parado. La sobreexplotación de los ecosistemas también, solamente en selva húmeda y selva seca ha bajado considerablemente, o se pretende que baje en el futuro por las acciones que se ha hecho. Y en cambio,
En la zona, en los ecosistemas acuáticos o de desierto, tienden a crecer, las otras se mantienen. Las especies invasoras de igual manera, esto mencionaban que la selva húmeda y la selva seca tienen la capacidad como de ser resilientes hacia especies invasoras, y los ambientes acuáticos llegan a ser los más afectados como los desiertos al no tener esta capacidad de protección. El marino y el bosque mesófilo realmente no sufren mucho daño. Los contaminantes, como pueden ver, están en aumento y el cambio climático también es evidente. Bueno, quiero finalizar con esta parte que encontré del libro de Capital Natural, hecho por la Conavio, donde menciona uno de los escritores que si bien México es uno de los países con mayor diversidad biológica y cultural, una gran parte de la biodiversidad es exclusiva en nuestra nación, lo que representa una seria responsabilidad ante el mundo. Las relaciones entre biodiversidad y cultura ofrecen a México grandes oportunidades para el desarrollo. El cuerpo de conocimiento y capacidades que ha desarrollado el país, aunque aún tienen lagunas y limitantes, debe ser base para tomar decisiones sobre el uso y conservación de la biodiversidad nacional, que es más o menos lo que también terminaba esta Sofía, referente a que todavía no es muy tarde, sí falta mucho por avanzar, pero podemos estar trabajando en conjunto para poder rescatar y restaurar lo que se pudiera. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Jonathan. Pues tenemos, como había mencionado, todavía muchos retos, muchas oportunidades. Definitivamente los resultados de las evaluaciones que presentó Sofía, por ejemplo, representan una herramienta muy poderosa para la toma de decisiones, y con toda esta base que nos cuenta Jonathan, pues bueno, en definitiva, la biodiversidad pues es muy, muy importante, no solo para el ser humano, sino para otras especies que habitan este planeta. Tenemos aquí algunas preguntas. Bueno, nos comparte primero Úrsula, que qué acciones de cooperación intersecretarial se están realizando en México. No sé, Sofi, si tú nos puedas apoyar con esta respuesta. Sí, pues mira, justo una de las cosas que a partir, o sea, bueno, sobre todo a partir del proceso de preparación de la COP13, el tema que México promovió en esa ocasión fue integración de la biodiversidad en sectores productivos, y se trabajó principalmente en 4 sectores, que son turismo, bosques, agricultura y pesca. Entonces, a partir de ese trabajo, una de las cosas que hemos logrado, además del acercamiento con SADER, con Sectur y con CONAFOR, es una relación muy natural, no ha sido tan complicado, pero sobre todo en el caso de SADER, que justo había que es donde normalmente hay estas contradicciones de incentivos, se tuvo tan buen trabajo que se logró publicar lo que son las estrategias de integración de la biodiversidad en estos 4 sectores. Están los 4 resúmenes en la página de Conavio, y además en las páginas de cada una de las secretarías están publicados las estrategias en extenso. Y algo que también salió como muy positivo de este trabajo intersectorial que se hizo a partir de la COP es la creación del Centro de Integración de la Biodiversidad que está con base en las oficinas de SADER. Entonces, este proceso no concluyó con la COP, cosa que me parece maravillosa y que ha sido algo que fue una muy buena iniciativa, sino que ha continuado, o sea, la relación con SADER, con Sectur, pero además se ha ampliado a otros sectores. Entonces, ahorita se han tenido acercamientos, por ejemplo, con la gente de salud, con comunicaciones y transportes, con Hacienda. O sea, se ha buscado tener un acercamiento mucho más allá de lo tradicional. Y algo que desde Conavio y también desde Semarnat se ha tenido muy claro es que más allá de ver que el enemigo es el sector que está enfrente y que es el que tiene los impactos negativos en la biodiversidad,
En realidad es una cuestión de cómo los subes al barco, cómo los conviertes en tus aliados. Finalmente, por ejemplo, ahorita una de las cosas en las que hemos estado batallando un poco es el de los presupuestos, y sin embargo, tenemos claro que lo importante es identificar cómo el presupuesto de otras dependencias se está destinando a conservación de biodiversidad. Y esa es parte, por ejemplo, del trabajo que ha hecho Biofin México. Tienen un estudio muy interesante en donde justo han identificado que, aunque ha bajado, y eso también lo tenemos nosotros en el sexto informe nacional ante el CBD, es que aunque ha bajado el presupuesto destinado al sector ambiental, la ventaja es que hemos visto cómo ha crecido el presupuesto destinado a actividades de conservación en otros sectores. Entonces, eso es justo parte de este trabajo que se ha estado haciendo de manera intersectorial y que además está funcionando favorablemente, ¿no? Entonces, eso como un ejemplo de lo que se ha trabajado. Ahorita les voy a compartir en el chat la página en donde pueden encontrar justo los resúmenes de las estrategias de integración de la biodiversidad en estos 4 sectores, que creo que puede ser muy útil para que le echen un vistazo rápido. Y aprovecho también para comentarles que no nada más lo hemos dejado a nivel nacional, sino que esto es algo que hemos estado promoviendo también en el ámbito internacional, con mucho trabajo, sobre todo con FAO. Y sobre todo pensando en que a veces es más fácil mover las cosas desde por ejemplo, la parte de compromisos internacionales. Es más fácil a veces decirles a SADER que hagan determinadas cuestiones de conservación o uso sustentable desde FAO que desde el propio sector ambiental. Entonces, son estrategias que hemos ido trabajando y que de verdad han funcionado muy bien. Muchas gracias, Sofía. Y bueno, también tenemos un comentario por parte de Diana, nada más para reiterar que pues la CONABIO es una institución que ayuda a otras dependencias a compilar y organizar el conocimiento, pero que no realmente cuentan con herbarios ni colecciones. Entonces, que hay que tener esto muy en cuenta al momento de hacer solicitudes pues directas a la CONABIO. Perfecto, pues hasta el momento no tenemos algunas otras preguntas. Por supuesto, les estaremos enviando las presentaciones al correo por el que se registraron. Y bueno, pues no me queda más que agradecerles en caso de que no haya más preguntas. Les agradecemos mucho su participación, agradecemos mucho nuevamente a Sofía, a Jonathan por sus presentaciones. Y bueno, les dejamos los datos de Given México. Tenemos una cuenta en Facebook, en Instagram, tenemos el correo y bueno, nuestra página oficial. En caso de tener cualquier duda, pueden escribir directamente al correo, ahí podremos contestar todas sus dudas. E igualmente les estaremos enviando la invitación para el siguiente webinar, que ya es más enfocado al trabajo del convenio sobre la diversidad biológica, es decir, ya más a detalle a desmenuzar su trabajo y ver también cuáles han sido los impactos aquí en México. Entonces, también va a estar muy interesante, les recomendamos mucho acompañarnos. Y bueno, Amelia, no sé si tengas tú algún comentario o si alguien tiene algún comentario adicional. Solamente agradecer muchísimo a las personas que se conectaron, a ti, Paola, por la coordinación y a Sofía y a Jonathan por compartir este tiempo y todos sus conocimientos con nosotros. Yo, si me permiten, yo, además de agradecerles la invitación, quiero aprovechar también para invitarlos a todos. Ya les acabo de mandar la liga, por ejemplo, de las estrategias de integración de la biodiversidad y la de IPBES. Y sí me gustaría, por ejemplo, ahorita aprovechar para invitarlos a que echen un vistazo al programa de Fellows de la IPBES. Y si alguno de ustedes estuviera interesado en participar un poco más activamente en la revisión de documentos,
que normalmente se hace tipo peer review y queda un registro de quienes están participando en estas revisiones y quedan como expertos revisores, o participar en las discusiones en donde tenemos a gente de muy alto nivel en un foro que hicimos de ICTES México. Por favor, mándenme sus datos y yo con mucho gusto los puedo agregar al foro. No tendrían que estar subiendo cosas o participando, eso es opcional, pero abre la posibilidad a que puedan estar enterados de todas las convocatorias que van saliendo. Yo los voy invitando también a revisiones externas, a convocatorias de nominaciones de expertos, y también los invito, que creo que les puede servir muchísimo, a darse una vuelta en la página de YouTube de la IPES. Tienen unos videos muy buenos en donde sintetizan resultados de todas las evaluaciones y además creo que pueden ser muy útiles justo para esta parte de difusión, entendiendo que sí, las cosas están muy complicadas, pero que definitivamente sí se pueden hacer todavía muchas acciones para revertir esto, o al menos para detener el deterioro, ¿no? Claro, pues muchísimas gracias, Sofía, Jonathan, Amelia, a todos los que nos acompañaron. Creo que con esto cerraríamos la sesión del webinar del día de hoy. Les estaremos enviando, sí, a todos sus correos las presentaciones, así como los enlaces que nos comparte Sofía. Pues muchas gracias y pues nos vemos el siguiente mes. Les estaremos enviando la información más a detalle. Que estén muy bien, buenas tardes.